contemplar los cielos y astros mil girando en derredor, y al oírte en retumbantes truenos, y al contemplar el sol en su esplendor, te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser, grande eres tú, grande eres tú. Al contemplar arroyos y florestas, los pajarillos oigo en su cantar, y alrededor percibo mil bellezas, y brisa suave viene a refrescar. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser, grande eres tú, grande eres tú. Y cuando pienso en ti, Señor querido, quien por mis culpas en penosa cruz dolor sufriste que hombre no ha sufrido, cuánto te quiero, amado y buen Jesús. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser, grande eres tú, grande eres tú. Y cuando vengas en brillante gloria, me llevarás con gozo a mi hogar. Te alabaré por darme la victoria, tu gran poder y gloria he de cantar. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser, grande eres tú, grande eres tú. Permítanme saludarles en esta hora que podemos reunirnos a través de la transmisión. Sean todos bendecidos por el Señor, tanto los amigos que nos ven, pero también los hermanos que nos acompañan en la transmisión, tanto los del distrito Coal como los de los diferentes distritos del área metropolitana de Bucaramanga, pero también los que nos ven desde otras ciudades, Medellín, Cali, etc. Quisiera, antes de iniciar, que abriéramos la Santa Palabra y buscáramos en el libro de Habacuc, en el capítulo 1, el versículo 5, que es en el versículo en el cual vamos a basar el tema en esta ocasión. El libro de Habacuc, capítulo 1, versículo 5, dice lo siguiente. Acompáñenme allá en sus hogares. Mirad entre las naciones, ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contara, no la creerías. Amén. Os invito a que con la mayor reverencia nos comuniquemos con el cielo mediante la oración. Oremos. Dios eterno y maravilloso, una vez más nos queremos comunicar contigo por medio de la oración. Solicito humildemente, Señor, que atiendas nuestras necesidades.
no sin antes reconocer que hemos pecado y que por ende necesitamos de tu perdón. Límpianos, Señor, en esta hora y permite que el Espíritu Santo siga obrando en cada uno de nosotros. Permite que la exposición de la palabra sea una exposición digna del cielo y permite también que el mensaje quede tan internamente en nuestra mente, en nuestro corazón, que el Señor Espíritu Santo pueda obrar en cada uno de nosotros para ser testimonio tuyo. Encomendamos a los amigos y hermanos que nos ven en sus necesidades económicas, familiares, de salud y tantas otras que tú conoces. Permite, Señor, que tu bendición esté en este momento. Lo rogamos y lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis queridos hermanos y amigos que nos están viendo en esta hora, existe un árbol que se llama el árbol de la espina silbadora. Y es interesante cuando usted lo mira y cuando lo conoce, porque es un árbol espinoso, más o menos de tamaño mediano, pero la característica que le dan los nativos donde se encuentra este árbol es que cuando pasa el aire, las espinas suena un silbido. Y es interesante porque como siempre está pasando aire, siempre suena el silbido. Y a diferentes velocidades, pues obviamente se van a obtener diferentes sensaciones sonoras, y por eso lo llaman el árbol de la espina silbadora. Cuando nosotros revisamos qué es lo que sucede con este árbol, nos damos cuenta que a este árbol lo han invadido un grupo de hormigas. Y estas hormigas, cuando ven esta planta, la colonizan y empiezan a agujerar y a hacer un agujero dentro de las espinas. Y estas espinas las vuelven huecas y con el tiempo convierten su hogar a ese árbol. Por eso, cuando pasa el viento, como están agujereadas, por eso es que produce el silbido. Y aunque en primera instancia nosotros pudiéramos pensar de que la hormiga le está haciendo daño a este árbol, la realidad es que no. La realidad es que hay un proceso de simbiosis. Para los que nos escuchan, simbiosis significa vivir juntos. Hay diferentes tipos de simbiosis. Pero la simbiosis que quiero hablar hoy se llama mutualismo. ¿Qué quiere decir? Que tanto un cuerpo como el otro, un organismo como el otro, se benefician de la acción de cada uno de ellos. ¿Y aquí por qué sería? Si tú dices, bueno, pero si la hormiga viene y ataca al árbol, ¿no la está desenfermando? No. Resulta que esta hormiga comparte su casa con la planta, pero la planta le agrada que la hormiga esté ahí. ¿Qué hace la planta? La planta, por medio de la espina, empieza a darle savia a esas hormigas para que alimenten a su siguiente generación. Pero a su vez, la hormiga se convierte en la mayor defensora de la planta. Los dos se benefician. La hormiga no permite, cuando llegue un herbívoro a comer, le muerden la boca, le muerden la lengua, y de esa manera evitan que el herbívoro consuma las hojas de esa planta. Otra cosa que hace la hormiga es que evita que otro tipo de insectos que sí maltratan la planta la colonicen. Lo atacan de tal manera que lo destruyen. Es interesante este ejemplo que les estoy dando, porque muchas veces nosotros solo observamos a primera vista y no analizamos las cosas. Y al no analizarlas creemos lo que no es. A simple vista cualquiera diría, hay que eliminar la hormiga. Cuando nosotros estamos y hemos caminado por diferentes zonas rurales, cuando llega una colonia de hormigas, lo primero que se busca es utilizar un insecticida, porque se sabe que la mayoría de hormigas atacan la planta y la secan. El árbol se seca, el cultivo se daña. Pero este no es el caso. En este caso, nosotros no deberíamos fumigar, sino por el contrario, deberíamos dejar que muchísimas colonias siguieran haciendo su hogar en esta planta, porque eso permite que la planta se desarrolle, que la planta crezca y sobre todo que la planta cumpla su función. La planta es la casa para la colonia, pero a su vez la colonia es la defensora de la planta.
A simple vista nosotros vemos las cosas y no las analizamos. Y por eso cuando leemos el profeta Habacuc hace un reclamo a Dios, ¿sí? Habacuc, viendo lo que pasaba en el tiempo donde él vivía, le hace ese reclamo al Dios, porque él no entendía lo que pasaba. El profeta Habacuc se centra en reclamarle al Señor y decirle. Vamos allí al libro de Habacuc, tal del que estamos hablando, y vamos a leer del capítulo 1, el versículo número 3. Habacuc 1, 3. Acompáñenme en sus casas para ver cuál es el reclamo que le hace Habacuc al Señor. Dice así: ¿hasta cuándo, Jehová, gritaré sin que tú me escuches y clamaré a causa de la violencia sin que tú salves? ¿Hasta cuándo? Habacuc vivía en un tiempo en el que la violencia era grande, donde el trato con las personas era complicado, donde la deshonestidad estaba a flor de piel, donde las personas no se amaban, sino que amaban las riquezas. Y por eso Habacuc le dice: ¿hasta cuándo, Jehová, gritaré sin que tú me escuches y clamaré a causa de la violencia sin que tú me salves? Ahora sí, versículo 3. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea tanta maldad? Ante mí solo hay destrucción y violencia, pleito y contienda se levantan. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, dice Habacuc? ¿Hasta cuándo voy a ver tanta iniquidad? Y le reclama a Dios. Le dice: Señor, pero usted ¿por qué me hace ver estas cosas? ¿Por qué tengo que estar viendo estas cosas? Este reclamo que hacía el profeta Habacuc en su tiempo es muy similar a los reclamos que hacemos hoy. Muchos de nosotros decimos: uy, Señor, ¿hasta cuándo tengo que ver tanta iniquidad? ¿Hasta cuándo tengo que ver tanta violencia? ¿Hasta cuándo tengo que ver gente en las calles pidiendo? ¿Hasta cuándo tengo que ver que la gente que administra los recursos tiende a quedarse con ellos y no los distribuye o los aplica como debe ser? Habacuc hacía ese reclamo. Nosotros hoy en día también hacemos ese reclamo. Pero al igual que el ejemplo en el que vimos cómo la hormiga, aunque aparentemente le está haciendo daño, le hace un bien a la planta, nosotros muchas veces solo queremos ver las cosas superficiales. El Señor tuvo que coger al profeta y llevarlo para que él viera en qué consistía ese cuestionamiento. El Señor tuvo que coger al profeta y llevarlo letra por letra, palabra por palabra, para que él estudiara, para que pudiera entender lo que pasaba. Bien se lo dijo el Señor: aun cuanto se os contara, no lo creerías. ¿Y qué iba a contar el Señor? Las maravillas que Él tenía para hacer. Nosotros, al igual que el profeta, repito, siempre hacemos las preguntas. Y cuando preguntamos, no permitimos que el Señor haga lo mismo que haga con Habacuc. Y eso es tal vez uno de los grandes errores. Mira, nosotros por no permitir que el Señor nos instruya, que nos enseñe, vemos lo superficial y terminamos haciendo lo que el Señor no quiere. Es necesario que nosotros, cuando hablemos con el Señor, así como el mensaje va de aquí para allá, permitamos que el mensaje que viene del cielo hacia nosotros también llegue. Que escuchemos atentamente la voz del Señor. Porque Habacuc reclama y el Señor le dice: aun cuanto se os contara, no lo creerías. Para nosotros hoy en día, para poder contestar muchas de las cosas que nos pasan, es necesario que nos adentremos en el estudio de la palabra. Que nosotros podamos día tras día, por medio de la oración y día tras día por medio del estudio de la Santa Palabra, entender las cosas que pasan. Todo tiene un plan para nosotros, todo tiene un fin. Y es necesario que nosotros permitamos que el Señor actúe. El Señor Espíritu Santo está obrando en cada cosa que hacemos, así nosotros no lo veamos. El Señor Espíritu Santo en cada cosa que hacemos nos está guiando, así nosotros no lo queramos escuchar.
es importante, mis hermanos, que nosotros abramos nuestro oído, abramos nuestros ojos para que cada indicación que viene del cielo la hagamos. Es natural que le hagamos preguntas al Señor. Es natural que le digamos, Señor, están sucediendo muchas cosas. Es natural que le digamos al Señor, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a estar enfermo, Señor? ¿Hasta cuándo voy a estar sin trabajo? ¿Hasta cuándo mi hijo, mi hija va a tener ese comportamiento? ¿Hasta cuándo mi esposo, mi esposa va a tener ese comportamiento? ¿Hasta cuándo papá y mamá se van a seguir comportando de la siguiente manera? ¿Hasta cuándo, Señor, tengo que llevar esta carga? Y el Señor, al igual que Habacuc, va a decir, pero ¿para qué te voy a contestar? Si yo se lo digo, usted no lo va a creer. El Señor Espíritu Santo obra, permitimos que Él nos hable, lo escuchamos y empezamos un proceso de transformación en el cual paso a paso, camino a camino, nos adentramos en el estudio de la palabra y podemos obtener las respuestas. Habacuc fue necesario que entrara en comunión con el Señor, con su Creador, y de esa manera entender el porqué de las cosas. De esa manera entender los tesoros que estaban ocultos en esa realidad. Permitir que el Señor le abriera los ojos para ver las maravillas que estaban sucediendo, pero que se oscurecían por tanta violencia y tanta cosa que sucedía en su tiempo. Fue tal el caminar de Habacuc que él mismo, al entender ese plan que el Señor tenía, en esa conversación que tenía con Él, en ese caminar con Dios, y poder contestar lo que dice ahí en el libro de Habacuc. Los invito a que busquemos qué fue lo que Él dijo. Habacuc 3:19. Ya terminando todo ese camino de estos únicos 3 capítulos que tiene el libro. Dice Habacuc 3:19. Jehová el Señor es mi fortaleza. Él me da pies como ciervas y me hace caminar por las alturas. Voy a leerlo una vez más. Jehová el Señor es mi fortaleza. Él me da pies como ciervas y me hace caminar por las alturas. Habacuc comprendió que a pesar de que hubiera tanta maldad, que a pesar de que hubiera tanta iniquidad, que a pesar de que hubiera tantas cosas, el Señor estaba con él. Y el Señor lo estaba protegiendo de todo lo que sucedía. Y que el Señor lo estaba fortaleciendo. Que a pesar de que él viera que el panorama estaba muy oscuro, el Señor siempre estaba iluminando ese camino hacia la salvación. Por eso Habacuc, cuando permite que el Señor hable con él, por eso Habacuc, cuando permite que el Señor obre en él, él claramente dice esas palabras. El Señor es mi fortaleza. En otras palabras, Habacuc se sentía como nosotros nos sentimos en algunas ocasiones, débil, que no tenemos ánimo ya, que la enfermedad ya está muy alta y nosotros creemos que ya va a llegar nuestro fin, que el trabajo escasea y alimento no hay, que el trabajo escasea y las deudas crecen. Pero Habacuc dijo, el Señor es mi fortaleza. Él comprendió que a pesar de que pasaran tantas cosas, el Señor siempre estaba ahí dándole la victoria. Y eso es lo que nosotros hoy en día deberíamos comprender y eso es lo que nosotros hoy en día deberíamos practicar. Permitir que el Señor nos conteste esos reclamos que le hacemos. Y permitir que en esa respuesta el Señor obre en nosotros, que el Señor Espíritu Santo nos transforme, que modifique nuestro carácter, que avancemos de la mano del Señor para poder decir, como dijo Habacuc, el Señor es mi fortaleza. El Señor me da pies como ciervas. El Señor me hace caminar por las alturas. Nosotros tenemos una responsabilidad grande. Y cuando digo nosotros, me refiero a todos y cada uno de los que queremos llevar el Evangelio. No son solo los evangelistas, no son solo los pastores, no son solo los líderes de iglesia, somos todos los que creemos que nuestro Señor Cristo pronto volverá. Nosotros vivimos en tiempos difíciles.
Nosotros podemos estar pasando por dificultades grandes, pero eso nos recuerda que nosotros debemos estar de la mano del Señor. En Manuscritos Inéditos, tomo 1, la página 40, escritora Huay, pionera de esta iglesia, nos hace un llamado. Y ese llamado, no crean hermanos que es solo para los líderes, es para todos, porque todos tenemos la responsabilidad de ir y predicar el Evangelio. Y cuando vamos y predicamos el Evangelio, obligatoriamente entramos en este mundo que es complicado para todos. Dice así, Manuscritos Inéditos, tomo 1, página 40, dice: es preciso que los miembros de la Iglesia de Dios sean instruidos y formados renglón tras renglón como en un estudio bíblico. El 90% de nuestro pueblo, incluidos muchos de nuestros maestros y pastores, se conforman con verdades superficiales. Y eso era lo que le pasaba a Habacuc. Habacuc solo veía lo superficial. Pero cuando estudió con el Señor, se dio cuenta que el Señor estaba ahí y eso era más importante. En el mundo que te rodea puede suceder varias cosas, pero tú, hermano y amigo que me estás viendo, tú tienes la relación con el Señor y el Señor está contigo. Y al estar contigo, tú eres fortalecido en el Señor. Tú vas a caminar siempre. Tú vas a caminar por las alturas, tal como decía el profeta Habacuc. Pero para eso el llamado que nos hacen es importante, porque cuando nos dice que el 90% de nuestro pueblo se conforman solo con verdades superficiales, nos están llamando la atención y nos está diciendo, oye, a pesar de que hay un 90, tú no haces parte de ese 90, tú haces parte del 10. Estudia la palabra del Señor, ora más y pon en práctica lo que el Señor te ha enseñado. Sé un testimonio vivo ante los demás. Escudriña la palabra, busca ese tesoro escondido que está ahí. Hazlo parte de tu vida y reactívate en esa obra que el Señor te está dando. Habacuc, al igual que tú y yo, se sentía débil, pero él decía, el Señor es mi fortaleza, el Señor me da pies como sierva. En otras palabras, a pesar de que estuviera débil, el Señor lo hacía caminar y lo hacía avanzar. Y cuando Él dice que lo hace caminar por las nubes, es como si yo te dijera que el Señor te alza en tus brazos y te hace avanzar cuando tú no puedes caminar. El 90% solo se conforman con lo poco que ven, pero no escudriñan lo más profundo para entender las verdades, para que el Señor no nos conteste, si yo aún te lo contara, tú no lo creyeras. Sigue diciendo el texto, en la Biblia se compara la verdad con un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Gozoso por ello va, vende todo lo que tiene y compra el campo. Esa cita está en Mateo 13:44 haciendo referencia. La Biblia se compara la Biblia se compara como con un tesoro oculto. Nosotros muchas veces hemos encontrado ese tesoro oculto. Y cuando encontramos ese tesoro oculto, nuestro primer pensamiento es, wow, tengo que gastarlo, tengo que invertirlo. Ese tesoro oculto, hermanos, es la palabra de Dios. Y nosotros deberíamos estudiarla, nosotros deberíamos ponerla en práctica para poder caminar con el Señor. Recuerden nuevamente lo que dice el profeta Habacuc: Jehová el Señor es mi fortaleza, Él me da pies como siervas y me hace caminar en las alturas. Ese tesoro escondido tú lo tienes a la mano. Ese tesoro escondido tú lo puedes utilizar, tú lo puedes estudiar. ¿Qué te detiene para hacerlo? Permite que el Señor Espíritu Santo obre en ti para que veas las maravillas que el Señor tiene preparado para ti y para los tuyos. Sigue diciendo, este hombre desea tener el privilegio de explorar cada rincón del campo
para apropiarse de todos sus tesoros, empezando emplazo a mis hermanos en el nombre del Señor, para que caben un pozo bien profundo en las minas de la verdad. Busquemos la verdad, hermanos. No nos quedemos solo con lo superficial, para que podamos descubrir ese Señor, ese Dios verdadero que da soluciones perfectas a nuestras necesidades. No sé cuál es la necesidad que tú tengas en este momento. Puede ser tu familia, puede ser una calamidad doméstica, puede ser un problema económico, puede ser una aflicción de salud, puede ser una mezcla de tantas cosas. Pero si cavamos nosotros en las minas de la verdad, si estudiamos la Biblia, oramos constantemente y permitimos que el Señor obre en nuestras vidas, recordemos lo que dijo el profeta Habacuc: Jehová el Señor es mi fortaleza, Él me da pies como ciervas y me hace caminar por las alturas. Recuerda ese problema que tú tienes, ese que te está molestando en este momento, ese que está en tu mente, tu compañero de trabajo, tu compañero de estudio, tu necesidad económica, tu necesidad familiar, tu necesidad económica, y encomendémosla al Señor. Si tú has sentido que esta palabra ha sido para ti, te invito a que oremos. Permite que el Espíritu Santo obre en ti. Permite que el Señor Espíritu Santo te dé la fortaleza para caminar, para que te dé las piernas como siervas, para que te haga caminar en las alturas. Pon en tu mente esa necesidad. En este momento quiero orar por ustedes, tanto a los amigos como a los hermanos que me escuchan. Pongamos las necesidades en manos del Señor y hagamos nuestra parte. Estudiemos más la palabra, oremos más y transmitamos ese conocimiento a quienes no lo conocen. Te invito allí en casa a que cierres tus ojos y oremos. Poderoso Dios, sabemos que tú eres el mismo Dios que habló con Habacuc, que no ha cambiado y que tienes la capacidad de fortalecernos en nuestras debilidades, que tienes la capacidad de hacernos obtener la victoria. Atiende a todos mis hermanos y todos mis amigos que nos están viendo en este momento. Permite que el Señor Espíritu Santo llene sus vidas. Atiende sus necesidades. Enséñales a caminar, Señor. Enséñanos a ver la verdad. Muéstranos qué es lo que debemos cambiar. Quita ese velo que solo nos permite ver lo superficial. Permite, Señor, que veamos profundamente en la verdad para que podamos actuar. Encomiendo a todos los amigos y hermanos, Señor. Atiéndele, Señor. No sé cuál sea su necesidad, pero tú sí la sabes, Señor. Y como conocedor de ellas, tú tienes la solución perfecta. Bendícelos, bendícenos a nosotros también, Padre bueno. Y permite que en el mañana, cuando tú vengas en gloria, todos podamos decir: te hemos estado esperando, nuestro Salvador. Gracias, maravilloso Padre. Oramos en nombre de aquel que ha dado su vida por nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos y amigos, que el Señor me les bendiga, que les siga acompañando y que en el futuro, cuando nos encontramos, podamos siempre decir: el Señor es mi fortaleza. Nos veremos en otra ocasión. Que el Señor me los bendiga.